John Locke. Puede que hayas oído el nombre, quizás no. Pero este hombre, un filósofo inglés de allá por el siglo XVII, elaboró algunas ideas que realmente revolucionaron las cosas. Estamos hablando de ideas que todavía están presentes hoy en día, en la forma en que pensamos sobre el gobierno, sobre nuestros derechos, sobre quién realmente tiene el poder. Es un tema importante, aunque parezca historia antigua. No estaba simplemente garabateando en una habitación polvorienta. Sus pensamientos fueron como una chispa en un momento muy particular de la historia. Un momento en que Inglaterra estaba pasando por grandes cambios. El tipo de cambios que te hacen cuestionar todo lo que creías saber. Piénsalo. Un mundo donde los reyes decían que Dios los había elegido. Y de repente la gente empezó a preguntar, ¿en serio? Locke no nació en el vacío. Vivió durante un período en el que un nuevo tipo de persona se estaba volviendo importante. El comerciante, el negociante, el primer capitalista. Los llamamos la burguesía, la clase media. Estos no eran nobles, nacidos en cuna de oro, ni eran campesinos pobres. Se estaban abriendo camino, construyendo negocios, acumulando riqueza a través de sus propios esfuerzos. Y a medida que se enriquecían y se volvían más influyentes, empezaron a pensar, oye, si estamos construyendo la economía, ¿no deberíamos tener más voz en cómo se manejan las cosas? Querían que se protegiera su propiedad, querían reglas justas y estaban cansados de que los monarcas hicieran lo que les placía. Las ideas de Locke dieron voz, una columna vertebral filosófica, a estas aspiraciones. Luego vino la gloriosa Revolución de 1688. Suena dramático, ¿verdad? Y lo fue, pero tal vez no de la manera que piensas, con guillotinas y masacres como en Francia más tarde. Esto fue más bien una reorganización política, pero profundamente significativa. Al rey Jacobo II básicamente le dijeron que hiciera las maletas, porque el Parlamento, que representaba cada vez más estos nuevos intereses económicos, no estaba contento con sus modales autoritarios y procatólicos y su creencia en su poder absoluto. Invitaron a Guillermo de Orange a venir y tomar el trono, pero con condiciones. Condiciones que limitaban el poder del monarca y fortalecían al Parlamento. Este evento fue crucial. Demostró que los reyes no eran intocables. La obra política más famosa de Locke, Los dos tratados sobre el gobierno, se publicó por esta época. ¿Coincidencia? Probablemente no. Sus ideas proporcionaron una poderosa justificación para lo que acababa de suceder. Argumentó que el gobierno se basa en el consentimiento de los gobernados, no en algún derecho divino otorgado por los cielos. Habló de los derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad, que ningún gobierno podía quitar. De repente las acciones del Parlamento no parecían una rebelión contra el elegido de Dios, sino una defensa legítima de los derechos fundamentales del pueblo y un paso hacia una forma de gobierno más sensata y responsable. Esto fue revolucionario, no se equivoquen. Durante siglos, los reyes y reinas de toda Europa tuvieron un trato bastante bueno. Afirmaban que gobernaban por derecho divino. ¿Qué es eso? Básicamente decían que Dios mismo los había elegido a ellos y a sus familias para estar a cargo. Entonces, discutir con el rey era como discutir con Dios. No era una buena decisión profesional para la mayoría de la gente en aquel entonces. Esta idea ayudó a mantener a los monarcas poderosos y a las poblaciones bajo control. Era una herramienta de control muy efectiva, una justificación para el poder absoluto que no toleraba la disidencia. Cuestionar la autoridad del rey no era solo traición, a menudo se veía como blasfemia, un pecado contra el orden divino del universo. Este sistema de creencias era increíblemente generalizado y estaba profundamente arraigado. Pero John Locke miró esto y dijo: «Esperen un minuto», no se lo creía. En su primer tratado sobre el gobierno, desmanteló sistemáticamente los argumentos a favor del derecho divino, particularmente los presentados por Sir Robert Filmer, un gran defensor de la idea. Locke,
Argumentó que no había evidencia en la Biblia, ni en ningún otro lugar, para apoyar la afirmación de que Dios le había dado a Adán, y por extensión a todos los monarcas posteriores, poder absoluto sobre los demás. Desmenuzó la lógica, mostrando que se basaba en fundamentos e interpretaciones inestables. Para Locke, el poder político no podía simplemente heredarse como un mueble o un título. Tenía que venir de otro lugar, de algún lugar más, terrenal. Entonces, si el poder no viene de Dios, ¿de dónde viene? Locke tenía una respuesta: viene del pueblo. Este fue un cambio radical en el pensamiento. En lugar de que el poder fluyera hacia abajo de Dios al monarca a los súbditos, Locke sugirió que fluye hacia arriba. El pueblo es la fuente original de la autoridad política. Son ellos quienes consienten en ser gobernados. Esta idea de soberanía popular fue una bomba. Significaba que los gobernantes no eran amos, sino servidores del pueblo, a quienes se les confiaba el poder para fines específicos. Si fallaban en sus deberes o abusaban de ese poder, el pueblo, en teoría, tenía el derecho de recuperarlo. Este rechazo del derecho divino fue fundamental para toda la filosofía política de Locke. Abrió el camino para pensar en el gobierno bajo una luz completamente nueva. Ya no era una institución sagrada incuestionable, era una creación humana, diseñada por humanos para fines humanos. Esto abrió la puerta a conceptos como el gobierno limitado, el Estado de Derecho y la protección de los derechos individuales. Si el gobierno está hecho por personas, entonces las personas también pueden establecer límites sobre lo que puede hacer. Suena obvio para muchos de nosotros hoy, pero en aquel entonces era como decir que la Tierra giraba alrededor del Sol cuando todos creían lo contrario. Cambió todo el mapa del pensamiento político. Locke hizo una pregunta fundamental: ¿cómo eran las cosas antes de que existieran los gobiernos? Llamó a esto el estado de naturaleza. Ahora, no se imaginen hombres de las cavernas golpeándose con garrotes, no exactamente. Para Locke, el estado de naturaleza no era necesariamente un estado de guerra constante, como creía otro filósofo, Thomas Hobbes. En cambio, Locke pensó que era un estado de perfecta libertad. Las personas eran libres de hacer lo que quisieran, ordenar sus acciones y disponer de sus posesiones y personas como les pareciera, dentro de los límites de la ley natural. Y crucialmente, también era un estado de igualdad, donde nadie tenía más poder o jurisdicción que otro. Todos nacían con los mismos derechos naturales. Esta ley de la naturaleza, según Locke, era la razón misma. Enseña a toda la humanidad que si la consulta, siendo todos iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. Entonces, incluso sin policías ni tribunales, había un código moral, una comprensión natural del bien y del mal. Las personas tenían el derecho a la autoconservación, pero también el deber de preservar al resto de la humanidad tanto como fuera posible. Esto incluía los famosos derechos lockeanos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. La propiedad era particularmente importante para Locke. Argumentó que cuando mezclas tu trabajo con algo de la naturaleza, se vuelve tuyo. Entonces, si el estado de naturaleza es tan libre y gobernado por la razón, ¿por qué alguien querría abandonarlo? Bueno, Locke no era un optimista ingenuo. Reconoció que el estado de naturaleza, aunque generalmente pacífico, tenía algunos inconvenientes. El principal problema era que sin un juez o autoridad común, cada uno era su propio juez, jurado y verdugo, cuando se trataba de hacer cumplir la ley natural. Si alguien te robaba tus manzanas, tenías derecho a castigarlo. Pero, ¿y si tu idea de un castigo justo era diferente a la de ellos? ¿Qué pasa si las personas eran parciales en sus propios casos? Esto podría fácilmente conducir a disputas, a ciclos de venganza y a una inseguridad general. Estos inconvenientes hacían que el disfrute de los derechos en el estado de naturaleza fuera incierto y estuviera constantemente expuesto a la invasión de otros. No había una ley establecida, fija y conocida,
recibida y permitida por consentimiento común, para ser el estándar del bien y del mal. No había un juez imparcial con autoridad para determinar todas las diferencias según la ley establecida. Y finalmente, a menudo no había poder para respaldar y apoyar la sentencia cuando era correcta, y para darle la debida ejecución. Así que, aunque libre, el estado de naturaleza carecía de la estabilidad y la seguridad necesarias para que las personas disfrutaran verdaderamente de sus vidas, libertades y especialmente de sus propiedades ganadas con tanto esfuerzo sin temor o interrupción constantes. Esto preparó el escenario para el siguiente paso lógico. Sección 4. ¿Por qué abandonar el estado de naturaleza? La lógica detrás del contrato social. Entonces, estás viviendo en este estado de naturaleza. Eres libre, eres igual, pero las cosas pueden complicarse un poco. Alguien te roba tus cocos, o peor aún, amenaza tu vida. ¿A quién llamas? ¿A los cazafantasmas? No, no hay una autoridad establecida. Tienes que resolverlo tú mismo. Locke señaló que esto no es ideal. Si bien las personas tienen derechos naturales, disfrutar de esos derechos se vuelve bastante difícil cuando no hay un árbitro imparcial. La razón principal por la que las personas renunciarían voluntariamente a parte de su perfecta libertad, según Locke, era para la preservación mutua de sus vidas, libertades y propiedades, a lo que él llamó colectivamente propiedad. Es una compensación, un poco menos de libertad por mucha más seguridad. Piénsalo. En el estado de naturaleza, todos son intérpretes de la ley natural. Esto significa que si alguien te hace daño, tienes derecho a castigarlo. Pero tu idea de un castigo justo puede ser muy diferente a la de un observador imparcial. Podrías ser demasiado indulgente con tus amigos o demasiado duro con tus enemigos. Esta falta de un juez común y acordado y un conjunto de leyes conocidas crea incertidumbre y potencial para el conflicto. La gente se da cuenta de que su propiedad, en el sentido amplio, incluyendo su vida y libertad, no es muy segura. Están constantemente expuestos a la amenaza de otros que podrían no respetar la ley natural tan diligentemente como deberían. Aquí es donde entra la idea de un contrato social. No es un pedazo de papel físico que todos firman, es más bien un acuerdo racional. Las personas deciden colectivamente abandonar el estado de naturaleza y entrar en una sociedad, formando una comunidad política o gobierno. Ceden voluntariamente algunos de sus derechos naturales a esta autoridad común. Específicamente, renuncian a su derecho individual de interpretar y hacer cumplir la ley natural. En lugar de que cada uno sea su propio policía y juez, crean un sistema donde hay leyes acordadas y funcionarios para hacerlas cumplir y adjudicar disputas. Esto se hace por el bien común, para una mejor protección de los derechos restantes de todos. La motivación, entonces, es el interés propio, pero un interés propio racional a largo plazo. La gente se da cuenta de que están mejor bajo un sistema de leyes y gobierno que en la precaria libertad del estado de naturaleza. El objetivo no es crear un gobernante todopoderoso, sino establecer un sistema que pueda proteger eficazmente los derechos fundamentales que tenían en el estado de naturaleza, pero que no podían disfrutar de manera confiable. El poder otorgado al gobierno es, por tanto, limitado y condicional. Es una confianza, y si el gobierno rompe esa confianza, el contrato puede, en cierto modo, considerarse roto. Es una solución práctica a los problemas prácticos de vivir sin una autoridad común. Sección 5. Construyendo una sociedad mejor. El Estado civil y su propósito. Una vez que las personas acuerdan abandonar el estado de naturaleza a través de este contrato social, ¿qué crean? Crean lo que Locke llama una sociedad civil o una sociedad política, que luego establece un gobierno. El propósito clave de este estado recién formado es muy claro: proteger los derechos naturales de sus ciudadanos, en particular su vida, libertad y propiedad. Este es el trato. Los individuos renuncian a su derecho a hacer cumplir personalmente la ley natural y, a cambio,
el Estado asume la responsabilidad de proporcionar seguridad, justicia imparcial y un marco estable de leyes conocidas. El gobierno es esencialmente un empleado del pueblo, contratado para hacer un trabajo específico. La organización de este Estado civil es crucial. Locke no era partidario de concentrar demasiado poder en un solo lugar. Sabía que el poder absoluto corrompe absolutamente, o algo por el estilo. Por lo tanto, abogó por una separación de poderes dentro del gobierno. Distinguió principalmente entre los poderes legislativo, ejecutivo y federativo. El poder legislativo es supremo. Es el que hace las leyes, reflejando la voluntad del pueblo, o al menos de sus representantes. Estas leyes deben ser públicas, conocidas y aplicadas por igual a todos. Sin reglas secretas, sin trato especial para los ricos y poderosos. Ese es el ideal de todos modos. El poder ejecutivo es responsable de hacer cumplir estas leyes. Esta rama se asegura de que las decisiones tomadas por la legislatura se lleven a cabo. El poder federativo, un concepto quizás menos familiar hoy en día, se ocupaba de los asuntos exteriores, hacer la guerra y la paz, los tratados y las alianzas. Lo importante es que estos poderes deben, en la medida de lo posible, estar en diferentes manos para evitar la tiranía. Si la misma persona o grupo hace las leyes, las hace cumplir y controla la política exterior, existe un alto riesgo de que comiencen a actuar en su propio interés, en lugar de por el bien público. Los controles y equilibrios, incluso si Locke no usó ese término exacto, estaban implícitos en su diseño. Fundamentalmente, el poder del gobierno no es ilimitado. Está sujeto a los términos del contrato social y la ley natural. El gobierno no puede quitar arbitrariamente la propiedad, por ejemplo. Los impuestos, que son una forma de quitar la propiedad, deben ser por consentimiento, típicamente a través de representantes electos. Y si el gobierno falla sistemáticamente en proteger los derechos, o los viola activamente, convirtiéndose en tiránico, Locke argumentó que el pueblo tiene el derecho de resistir, e incluso derrocarlo. Este derecho a la revolución es la última salvaguardia de la libertad. Es una idea bastante radical que la gente pueda despedir a su gobierno si no está haciendo su trabajo correctamente. Sección 6. Locke y sus contemporáneos. Una charla rápida con Hobbes y Rousseau. John Locke no fue el único pensador que luchó con estas grandes preguntas sobre la sociedad y el gobierno. Otros dos nombres suelen aparecer cuando se habla del contrato social: Thomas Hobbes, un contemporáneo inglés mayor, y Jean-Jacques Rousseau, que llegó un poco más tarde, en el siglo XVIII. Si bien los tres hablaron sobre un estado de naturaleza y un contrato social, sus puntos de partida y conclusiones fueron bastante diferentes. Es como tres chefs que hacen un guiso con ingredientes similares, pero terminan con platos muy diferentes. Comprender estas diferencias nos ayuda a apreciar la contribución única de Locke al pensamiento político. Thomas Hobbes, que escribió durante la Guerra Civil Inglesa, tenía una visión bastante sombría del estado de naturaleza. Lo describió famosamente como una guerra de todos contra todos, donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Para Hobbes, los humanos están impulsados por un deseo implacable de poder y un miedo a la muerte. Entonces, para escapar de este caótico todos contra todos, las personas entran en un contrato social donde ceden todos sus derechos, excepto la autoconservación, a un soberano absoluto, como un rey. El poder del soberano debe ser total para mantener el orden. Para Hobbes, cualquier gobierno, incluso uno tiránico, es mejor que los horrores del estado de naturaleza. La libertad pasa a un segundo plano frente a la seguridad. Locke, como hemos visto, tenía una visión más optimista. Su estado de naturaleza se regía por la ley natural y la razón, y las personas poseían derechos naturales. El contrato social para Locke no se trataba de renunciar a todos los derechos, sino de confiar ciertos poderes a un gobierno para proteger mejor esos derechos. El poder del gobierno es limitado, no absoluto,
y la gente conserva el derecho a la revolución si el gobierno se vuelve destructivo para sus fines. Así que, mientras Hobbes enfatizaba el orden a casi cualquier costo, Locke buscaba un equilibrio entre orden y libertad, con un fuerte énfasis en la protección de las libertades individuales y la propiedad. Jean-Jacques Rousseau, por otro lado, escribiendo en un contexto diferente, idealizó el estado de naturaleza hasta cierto punto, viendo a nobles salvajes que vivían vidas sencillas e inocentes. Para Rousseau, la sociedad y la propiedad privada corrompían a las personas. Su contrato social implica que los individuos ceden sus derechos individuales no a un gobernante soberano, sino a la voluntad general de la comunidad. Esta voluntad general, idealmente, apunta al bien común. Si bien esto suena democrático, también puede interpretarse como problemático, ya que la voluntad general podría suprimir la disidencia individual si se considera contraria al interés colectivo. Locke se centró más en los derechos individuales contra el Estado, mientras que Rousseau priorizó lo colectivo. Cada pensador ofreció un sabor distinto a la teoría del contrato social. Sección 7. La larga sombra de Locke, moldeando las ideas liberales modernas. Es difícil exagerar el impacto de John Locke. Sus ideas no eran solo teorías académicas, se convirtieron en planos para el cambio político real y la base de lo que ahora llamamos liberalismo moderno. Piensa en las grandes palabras de moda de la democracia: derechos individuales, gobierno por consentimiento, el Estado de Derecho. Mucho de eso tiene las huellas dactilares de Locke por todas partes. Tomó las herramientas intelectuales de su tiempo y forjó conceptos que resonarían durante siglos, dando forma a revoluciones y constituciones mucho más allá de las costas de Inglaterra. Su trabajo proporcionó la munición filosófica para aquellos que buscaban limitar el poder arbitrario y expandir la libertad humana. Uno de los legados más perdurables es su énfasis en los derechos naturales, la vida, la libertad y la propiedad. Esta idea encontró su expresión más famosa en la Declaración de Independencia estadounidense, que habla de derechos inalienables, incluyendo la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Thomas Jefferson, quien la redactó, estuvo profundamente influenciado por Locke. Todo el concepto de que los individuos poseen derechos simplemente por virtud de ser humanos, derechos que los gobiernos no pueden infringir, es una piedra angular de las democracias liberales en todo el mundo. Esto ha llevado a las declaraciones de derechos, las protecciones constitucionales y la lucha continua por los derechos humanos en todas partes. Luego está la idea del gobierno por consentimiento y la separación de poderes. Locke argumentó que un gobierno legítimo solo puede surgir del consentimiento de los gobernados. Esto allanó el camino para la democracia representativa, donde los ciudadanos eligen funcionarios para que gobiernen en su nombre. Su propuesta de separar los poderes legislativo y ejecutivo, aunque no tan desarrollada como el posterior sistema tripartito de Montesquieu, que añadió el poder judicial, fue un paso crucial para prevenir la tiranía. La idea de que las diferentes ramas del gobierno deben controlarse y equilibrarse mutuamente es ahora una característica estándar de la mayoría de las constituciones democráticas. Se trata de asegurarse de que ninguna parte del gobierno se vuelva demasiado grande para sus botas. Así que, cuando escuches debates sobre los límites del poder gubernamental, sobre las libertades individuales, sobre la importancia de los derechos de propiedad o sobre la responsabilidad de los gobernantes ante el pueblo, a menudo estarás escuchando ecos de John Locke. Su visión de una sociedad donde los individuos son libres, iguales y poseen derechos inherentes, y donde el gobierno sirve al pueblo en lugar de al revés, sigue siendo increíblemente poderosa. Por supuesto, el mundo ha cambiado mucho desde el siglo XVII, y el liberalismo mismo ha evolucionado. Pero los principios básicos defendidos por Locke continúan informando nuestra comprensión de una sociedad justa y libre, convirtiéndolo en una figura verdaderamente fundamental en la historia del pensamiento político.